Y estamos de regreso a nuestra mesa de análisis. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Nuestros panelistas, Alan Capetillo, Manuel González, Marta Franco, su servidora, para platicar de algo que todos utilizamos. Y si no utilizamos, padecemos el problema. ¿Por qué? Porque pues se nos atraviesan, contaminan. De una u otra manera, el transporte público es un tema que nos concierne a todos. Así que a platicar del tema que hemos abordado con varios diputados ya, no existe una ley, están trabajando desde hace ya 6 meses una nueva ley de movilidad, están trabajando sobre proyectos que fueron presentados en el 2008, el tren suburbano, que luego dijeron que siempre no, mejor un metrobús, que siempre no, que taxis eléctricos. ¿Qué hay del transporte urbano? Ahora, yo también pienso una cosa, antes de que empiece Manuel, que es el que siempre empieza. Antes de mostrar el tren suburbano, yo creo que es hablar de cómo modernizar lo que tenemos y cómo adaptar las unidades también a lo que es un grupo vulnerable, que es el incapacitado. Claro. Que no está propiamente el transporte público habilitado para esa población. Y que yo creo que en vez de decir vamos a hacer algo innovador como un tren suburbano, es hablar cuántas unidades tenemos, cómo se le puede dar un buen uso, qué aplicaciones se le puede dar, y luego ya se planeará en algo nuevo, como es un tren suburbano. Es la primera cosa que yo veo. Fíjate, Marta, Ali. Y Alan. Y Alan, por supuesto. Que el tema ha sido desafortunado por lo menos en los últimos 5 años, no solo porque hay un antes y un después de lo que marcó la pauta el gobierno, la administración estatal pasada, con respecto a lo de las tarifas especiales para estudiantes, que quedó en el tintero lo del tema de la tarifa especial para personas en situación vulnerable, como podrían ser ancianos, madres solteras, personas discapacitadas. Eso prácticamente quedó en el olvido, y se instrumentó lo del tema de la tarifa especial para los estudiantes. Desafortunadamente, a la fecha, no solamente es preocupante la ausencia de una ley que por mucho tiempo se discutió. El secretario de Gobernación anterior pues parecía que la traía bajo el brazo, pero nunca la encaminó. Claro. Insisto, no solamente porque el marco legal que regula toda la situación del transporte en Aguascalientes está constreñido en el Código Urbano, en un 50 ahí de artículos, pero vamos, creo que no es ya suficiente esa parte que debiera de ser tan específica como para contemplar este tipo de cosas que vemos hoy día. Y eso es lo menos, ¿no? O sea, estamos hablando también de la desorganización del tema de las concesiones en el tema de los urbaneros. Está lo del tema de los taxistas, está lo del tema de las combis, así es. O sea, son muchas las aristas que están involucradas en este asunto, y que en primer lugar la falta de un marco legal adecuado pues tiene todas estas situaciones, digamos, con amplias lagunas, y con la posibilidad que hoy día vemos de que la gente del gremio pues prácticamente no la gobierna absolutamente nadie, ¿no? Claro. Es un tema además que tiene un nicho de oportunidad para las políticas públicas, es decir, es un tema que se puede desdoblar en muchos beneficios sociales. Tienes, por ejemplo, el tema de vial, el tema del gran congestionamiento vial que empieza a sufrir la ciudad. Tienes el tema de que el transporte público es, de alguna manera, la manera más ecológicamente sustentable en el largo plazo, y también en tema económico, en tema de gasto de recursos, también en lo que tiene que ver por los hidrocarburos, por el lado de los energéticos, pues también es una política, si se utiliza bien con inteligencia, que te puede llevar a grandes éxitos en términos de grandes impactos en todas estas áreas, ¿no? La idea en las sociedades civilizadas en el primer mundo es que las personas dejen de usar los vehículos particulares para irse moviendo hacia el transporte público, ¿no? Y ahí están los grandes sistemas sistemas públicos, el Metrobús, el metro. Ya no hablemos de la Ciudad de México, podemos hablar incluso de los casos como Nueva York, Francia, el metro de Londres, Colombia, incluso Colombia. Es decir,
las políticas públicas bien orientadas en el tema de transportes tienen una gran cantidad de efectos benéficos, un efecto multiplicador que se desdobla en todas estas áreas. Y el problema es que se ha abandonado, se ha vuelto una zona de opacidad, una zona donde se dan premios a las personas a las que se les deben favores políticos, las famosas concesiones que terminan para ser para cualquier persona menos para los trabajadores del volante. Entonces, tienes un problema ahí. Para abonar a esto que comentas, Alan, es además un problema que nadie le ha querido entrar. ¿Por qué? Porque se han hecho grandes vicios. Vemos que están adueñadas ya las concesiones por un grupo específico. Vemos únicamente el transporte urbano, que es los camiones, por parte de Atusa. No lo van a soltar. ¿Quién va a estar ahí para poder quitarles una concesión que los obligue realmente a mejorar el servicio? Sin contar que las concesiones en particular, jurídicamente, es muy dudosa la figura o la manera en la que tienen de transmitir la propiedad. Es decir, una concesión es un permiso que da el Estado a un particular para proporcionar un servicio público. ¿Cómo han hecho estos grandes concesionarios para hacerse esta gran cantidad de concesiones? A mí me parece un mecanismo, que han utilizado mecanismos de dudosa legalidad. Es decir, se supone que las concesiones se dan a particulares, pero resulta que ahora tenemos un solo particular concentrando varias rutas, varias concesiones de taxis, lo cual hay un mercado donde se compran y se venden concesiones, pero las concesiones como bienes públicos no son sujetos de mercadeo. Aparte, bueno, yo siento que también, al igual que el agua, al igual que se le da el peso a los servicios públicos, yo creo que hay un tema específico que es el transporte público, que no se puede también pegar o el anexar a una dependencia, ¿no? Porque también hay... Como es el caso de Aguascalientes. Como es el caso de Aguascalientes. Seguridad pública. No, y ahora ya creo que pasó en obras públicas. Entonces... Desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Entonces, como que dices tú, bueno, sí tiene relación, pero es un tema... pues que tiene que más bien tener una oficina como es el agua, que tiene que estar regulado. Exactamente. Yo pienso que también la especialidad que no se le ha dado al transporte, es por eso que surgen varias lagunas de cómo se va a estudiar, cómo se va a ordenar y cómo se va a trabajar. Al final de cuentas, esta displicencia, vamos a llamarla así, esta laxitud que están teniendo tanto legisladores como gobierno del Estado, no solo me refiero a ¿no? O sea, estamos hablando de que ya después de 6 años de este digamos, primer chispazo que hubo con el tema estudiantil, con el tema de vincular un poco el apoyo hacia la educación, que no había, digamos, mecanismos efectivos de parte de la autoridad estudiantil para dar espacio, se buscó de alguna manera. Y en eso empezó, ¿no? El movimiento de los estudiantes respecto al transporte, que precisamente se buscara como un apoyo adicional a la economía de las familias, buscando estos mecanismos. Desafortunadamente, insisto, este grado de laxitud que vemos, esta falta de reglamentación, por un lado, pues obviamente ha permitido esta mafia, ¿no? Porque digo, calificarla de otra forma, aunque puede sonar un poco brusco y demás, pero al final de cuentas su comportamiento no da como para otra cosa, ¿no? Claro, están posicionados ahí. Exacto. Entonces, aquí el problema también radica en las cuestiones operativas. O sea, más allá de si hay o no el espacio de ley, más allá si está reglamentado o no, lo que en este momento debiera de ser prioridad es buscar los mecanismos operativos. Tenemos un grave problema, por ejemplo, con el Instituto de Educación de Aguascalientes, que prácticamente con una cantidad de dinero muy modesta hubiera podido ya generar las credenciales para los 270 y tantos mil estudiantes que hay, y que desafortunadamente no toman las riendas de eso, se lo dejaron a Tusa, y a Tusa hasta las cobra, ¿no? Claro, y a él no le conviene, ¿qué beneficio tiene? Es importantísimo recordar, yo creo que no fue hace tanto, 4 años, no me dejarán mentir, hace 4 años, uno con su credencial de estudiante propia, le hacían el descuento. Y ahora resulta que luego cambiaron a los boletitos famosos que uno tenía que ir a cambiar para que les dieran el descuento de estudiantes para el transporte, y ahora hay que sacar una credencial nueva que representa evidentemente un gasto y es innecesario. No, además, si tú lo piensas 2 veces, ¿qué diablos tiene que estar credencializando a Tusa a los estudiantes cuando los estudiantes ya tienen... Pero estamos de acuerdo entonces que tiene que existir un órgano
regulador, dependencia llamada nueva o instituto llamado nuevo para que regule todo el transporte público desde la arista de un estudiante, desde un incapacitado, desde el anciano, de todo. Y tiene que haber voluntad política que se oriente en el sentido de estas políticas públicas de alto impacto, porque tú ves, por ejemplo, políticas públicas que son contraintuitivas con esta línea. Tú ves, por ejemplo, el tema de la tenencia. El tema de la tenencia lo que hace es incentivar el uso de los vehículos. El uso de los vehículos particulares, que son grandes derrochadores de combustible, que tienen un gran costo en términos de vialidad, en términos de ecológicos, pero uno esperaría que una política pública más inteligente sería mantener el tema de la tenencia, que finalmente lo pagan los que quieren tener el lujo de usar un vehículo privado, y con ese recurso redireccionarlo hacia el transporte público, que es el que lo reciben las personas que tienen menores ingresos, que son los que no tienen Y yo te aseguro que mucha gente no utiliza el transporte público por la mala calidad y el mal servicio que prestan. No, además por la imposibilidad de usarlo. O sea, imagínate una persona discapacitada, no sé, en términos visuales, en términos como sea, que se suban a un camión en las condiciones que